primera intervención y hacer un tema tan amplio. Vamos ahora a dar la palabra a los distintos grupos. Vamos a empezar por el Grupo Nueva Canarias. Doña Carmen. Sí, buenos días a todos, señor consejero, señorías, miembros de la prensa y el director general de Formación Profesional. Quería empezar, ya lo expresé el otro día en la sesión plenaria, pero quería volver a insistir en la idea de que de Nueva Canarias y en nuestra posición de oposición en materia educativa vamos a hacer una oposición constructiva y de plena colaboración, con propuestas, con iniciativas, porque entendemos que en la educación es quizás el aspecto de la política donde es más necesario un consenso y avanzar hacia acuerdos. Por tanto, entendemos que lo que nos jugamos es mucho, que no solo lo que está en juego no es la formación y el desarrollo personal de los individuos de nuestra sociedad, sino también en la educación o de la educación va a depender el avance y el progreso de Canarias. Ya usted lo apuntaba. Y además no vamos a hacer una oposición belicosa por varias razones. Primero, porque ahora la consejería está en manos de una opción progresista. Nosotros compartimos como opción nacionalista, progresista, muchos de los planteamientos que usted ha expuesto hoy aquí y de aquellos acuerdos que ustedes tienen, el Partido Socialista, con la ciudadanía, porque ustedes han heredado una situación que se ha venido deteriorando de manera progresiva durante los últimos 10 años y ya era un reto. Ya hubiera sido un gran reto asumir la Consejería de Educación sin la crisis, con el deterioro que viene sufriendo la educación canaria, que se inició cuando no había crisis. Ya en el 2007 nuestros indicadores educativos eran para preocuparse. Ya en el 2007 teníamos una inversión que se alejaba mucho de los estándares europeos y del Estado, y la crisis lo único que ha hecho es ahondar en ese problema. Por tanto, usted tiene un doble reto. Una educación pública que ya había sido o estaba en un proceso de deterioro desde hace, nosotros evaluamos que unos 10 años, y una crisis que por tanto le dificultará a usted más esta cuestión. Y también por lo que decía, porque entendemos que en materia educativa es necesario un consenso, es necesario dejar a un lado los intereses partidistas y pensar que lo que nos jugamos es el modelo de sociedad y el futuro de nuestra gente. En materia educativa, cualquier política que se implemente necesita tiempo, y el problema es que los tiempos en política son cortos, y eso hace difícil poder evaluar y poder reorientar las políticas educativas. Por eso es tan necesario el consenso. Entendemos además que para conseguir lo que todos queremos, que es que la educación pública canaria sea una educación de calidad, exitosa y de excelencia, es necesario empezar a dejar de pensar solo en políticas educativas estrictamente y empezar a pensar que tenemos que trabajar con políticas sociales, con políticas de empleo, con políticas de juventud, con políticas deportivas, y por tanto entendemos que tienen que ser políticas integrales. Usted, dentro de las líneas estratégicas que ha apuntado, algunas estamos de acuerdo. Yo solo me gustaría dejar claro que cuando nosotros leímos el acuerdo de gobernabilidad Coalición Canaria-Partido Socialista, nos pareció que era un acuerdo continuista con la política educativa de la anterior legislatura. Por lo menos eso es lo que se podía interpretar de la estricta lectura de esas líneas. Yo quiero creer que es una mala interpretación y que lo que usted ha propuesto hoy como líneas estratégicas pues va a plantear un cambio de rumbo en las políticas educativas. Canarias necesita cambiar el rumbo de las políticas educativas. Y usted ha planteado algunas de las cuestiones que nos parece interesante. El Pacto por la Educación. Hay que trabajar y esforzarse por conseguir ese pacto, ese consenso social y político, una revalorización social de la educación. No es un tema baladí que para los canarios la educación no suponga un problema, que suponga más problema a otras cuestiones que no lo son. Y, por tanto, yo creo que usted tiene el reto de poner en valor la educación. Poner en valor a la educación significa poner en valor al docente. Y yo sí le pediría, y tampoco es corporativismo, que usted se alejara de manifestaciones públicas en las que se cuestiona la profesionalidad de los docentes. Porque todos los sistemas públicos exitosos tienen una característica en común, vayamos al país que vayamos, que es que hay un gran reconocimiento social al docente. Primero, porque los docentes en los países exitosos como Finlandia están muy cualificados, y eso es una manera de prestigiar al docente. Por tanto, yo también le invito a insistir en la formación inicial y permanente del docente, porque están bien pagados, también eso da prestigio, y porque la sociedad valora el trabajo del docente. No es nada
eso de formar personas. Por tanto, parece que tenemos en Canarias un problema que no se corresponde a una sociedad avanzada, el hecho de que se ponga en entredicho al docente, y han habido mensajes a lo largo de legislaturas anteriores que han fomentado el poner en cuestionamiento al docente. Por tanto, yo ahí le invito a hacer ya lo hace y le invito a que siga en esa línea. Nosotros creemos que hay 10, nosotros la hemos siempre resumido en 10 líneas estratégicas. Ya el otro día nosotros planteábamos que es necesaria una ley canaria de educación. Parece difícil de entender por qué en el resto de los servicios públicos esenciales tenemos una ley y no la tenemos en educación. Como usted sabe, hay una iniciativa legislativa popular que tendremos que debatir en esta legislatura, y yo creo que es un punto de partida. En esa iniciativa ha habido un amplio consenso, en esa iniciativa han participado todos los colectivos sociales en materia educativa, y yo no digo que tenga que ser esa la Ley Canaria de Educación, pero puede ser un punto de partida para la búsqueda del consenso. Usted ha hablado de la formación profesional. Yo, cuando leí en el Pacto de Gobernabilidad continuaremos con la reestructuración de la formación profesional, yo tengo que ser sincera, señor consejero, y me preocupé. Nosotros consideramos que lo que se hizo en el anterior mandato no fue reestructurar la FP, lo que se hizo fue desmantelar a la FP. Y lo que es más grave, no se siguieron las directrices del Plan Canario de Formación Profesional. Todos sabemos las inmensas manifestaciones que provocó esos recortes en materia de formación profesional, y la realidad canaria, para aquellos que conocemos la realidad de los centros de formación profesional canarios, es que no se está dando respuesta ni a lo que los jóvenes demandan, ni tampoco al mercado laboral. Por tanto, yo le invitaría a dos cosas. Primero, a de verdad apostar por los sectores innovadores, y están totalmente detectados. La señora consejera de Empleo los tiene clarísimo. Las nuevas tecnologías de la información, las TIC, los nuevos yacimientos de empleo que están asociados a las energías renovables, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ley de dependencia y la educación infantil de 0 a 3, que el decreto obliga a que las educadoras de escuelas infantiles tengan la titulación, por lo tanto hay que apostar por la educación infantil de 0 a 3. O sea, apostemos en esa nueva formación profesional que yo coincido que Canarias necesita, apostar por los sectores emergentes, por los nuevos yacimientos de empleo, que no vaya a ocurrir que cuando se ponga en marcha la plataforma, la Plocan en Taliarte, tengamos que traer a los técnicos de Europa porque no tengamos a jóvenes canarios formados en esos sectores, y tendremos alguna iniciativa en estos 4 años en esta línea. Y luego también le pediría una dosis de valentía. ¿Y por qué lo digo? Hay familias de la formación profesional que necesitan una dosis de valentía. Me refiero a familias que ya han demostrado que no tienen empleabilidad, a familias que tampoco tienen demanda. Son esas familias que luego, cuando uno se mete en la oferta de FP, hay muchísimas vacantes porque ni los jóvenes las quieren estudiar, ni tampoco el mercado laboral recoge a esa FP. Es verdad que tenemos un problema. ¿Qué hacemos con ese profesorado? Que son miles. Reciclarlo, reorientar. Se puede. Es verdad que hay que tener una dosis de valor para hacerlo. Yo creo que el anterior mandato no lo tuvo. Es un problema que me reconocía el director general de formación profesional, pero hay que hacerlo, y quizás este es el mejor momento para hacerlo. Recualificar a esos funcionarios en otras materias y dejar de ofertar una formación profesional que no tiene salida profesional. Usted introducía un elemento que también para nosotros es muy importante, que es la justicia social, es decir, introducir medidas compensadoras en aquellas zonas de mayor riesgo de exclusión social. Efectivamente, hay centros exitosos en zonas desfavorecidas, pero sabemos que son los menos. La mayoría del fracaso escolar, la mayoría del abandono escolar está asociada a centros, a contextos sociofamiliares y socioculturales muy desfavorecidos. Y además, todos sabemos dónde están en cada municipio y en cada isla. Por tanto, si fuéramos capaces de poner más allá donde más se necesita, incluso diría, hay centros que se pueden permitir tener unas ratios de 27 en el aula, porque tienen un contexto familiar y cultural favorable, pero hay zonas donde poner 27 en el aula es condenarlos al fracaso. Por tanto, vamos a poner más recursos en aquellos contextos donde más se necesitan. Usted ha citado el papel de las islas, el papel de las administraciones locales y el papel de los municipios. Me alegro que lo haga, pero además que lo haga de verdad, porque también la anterior consejería hablaba de la corresponsabilidad de los municipios. Pero ser corresponsable, ya lo dije el otro día, no significa que cuando las cosas salen mal es que es responsabilidad de toda la sociedad. Ser corresponsable es
poder participar en las políticas educativas. Por tanto, me consta, porque bueno, he tenido responsabilidades en el ámbito local en materia educativa, que los municipios hacen una inmensa labor en ese concepto de ciudades educadoras y que no se aprovecha todo ese potencial de las ciudades en ese sentido. Por tanto, yo le invito a que la aproveche. En Gran Canaria tenemos ejemplos magníficos de cómo desde los cabildos en coordinación con los municipios se han hecho grandes avances en materia educativa. Me estoy refiriendo a el proyecto de aprender competencias básicas para la vida, que usted conoce y que me consta que dio muy buenos resultados y que espero que sigan trabajando en esa línea, la actual formación cabildicia. Por tanto, el papel de los ayuntamientos y cabildos me parece fundamental. Voy acabando. Un minutito. Ya lo decía el otro día, tendremos tiempo a lo largo de estos 4 años, seguramente, y en otras comisiones, para profundizar en otros aspectos. Simplemente también nos parece muy importante el tema de la educación infantil. Yo sé que los momentos son difíciles, sé que asumir ese reto lleva una inversión económica muy importante, pero lo tiene que asumir la Consejería de Educación porque es un reto que está competencialmente ubicado en la Consejería de Educación. Son los que tienen absolutas competencias en educación infantil y ahí tendremos que implicar al Estado. El Plan Educa 3 en Canarias no puede ser solamente destinado a construcción. También tendrá que haber una financiación y lo tendremos que pelear entre todos para que ese Plan Educa 3 que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación incluya, por lo menos en Canarias, la necesidad de un compromiso financiero que nos ayude a gestionar las escuelas infantiles en convenio Consejería Ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias.